Si mañana China decide proyectar poder naval en el Océano Índico, no tendrá que enviar sus flotas desde el Pacífico, no tendrá que cruzar medio planeta, ya tiene el punto perfecto, y no está en el Mar del Sur de China, está en Pakistán, se llama Gwadar, un puerto que oficialmente es comercial, pero que estratégicamente es mucho más que eso, porque en geopolítica los puertos no solo reciben barcos, reciben poder, y lo redistribuyen. Hoy vamos a entender por qué Gwadar podría convertirse en una de las piezas más decisivas del siglo XXI, y por qué India, Estados Unidos y buena parte del Indo-Pacífico lo observan con atención silenciosa. Esto es el mundo en construcción. Aquí no analizamos solo infraestructura, analizamos cómo el cemento, el acero y las rutas comerciales redefinen el equilibrio global. Gwadar se encuentra en la provincia pakistaní de Baluchistán, frente al mar Arábigo. A simple vista, parece un puerto más, pero su verdadero valor no está en lo que es hoy, está en dónde está. Se ubica a unos 400 kilómetros del estrecho de Hormuz, y por Hormuz transita cerca del 20% del petróleo mundial, 1 de cada 5 barriles. Cada superpetrolero que cruza ese punto sostiene economías enteras. China depende de ese flujo, India también, Europa también. Estar cerca de esa arteria energética no significa controlarla, pero sí significa algo crucial, significa estar en posición. Y en estrategia, la posición lo es todo. Ahora bien, ¿por qué China necesita realmente Gwadar? La respuesta comienza lejos de Pakistán, comienza en el estrecho de Malaca. Durante décadas, la mayoría del petróleo que alimenta la economía china ha tenido que atravesar Malaca, un paso marítimo estrecho, congestionado, vulnerable, un cuello de botella. En un escenario de crisis, Malaca podría convertirse en una herramienta de presión. India tiene presencia naval relevante en el Índico. Estados Unidos mantiene superioridad marítima global. China lo sabe. Y ningún país que aspire a ser potencia mundial puede depender de una sola arteria estratégica. Por eso Beijing comenzó a buscar alternativas, diversificar rutas, reducir vulnerabilidades, crear redundancia. Ahí entra Gwadar, pero Gwadar no funciona solo. Es la salida marítima del corredor económico China-Pakistán, una red de autopistas, centrales eléctricas y proyectos ferroviarios que conecta el oeste de China con el mar Arábigo. Decenas de miles de millones de dólares invertidos desde 2015, oficialmente, desarrollo económico, extraoficialmente, profundidad estratégica. Imagina el flujo. Energía del Golfo Pérsico llega a Gwadar. Desde allí puede moverse por tierra hacia Pakistán y eventualmente hacia la región china de Xinjiang. No reemplaza por completo la ruta marítima tradicional, pero reduce dependencia, y cuando reduces dependencia, aumentas margen de maniobra. Eso cambia el cálculo estratégico. Sin embargo, la discusión no termina en la economía. Aquí comienza la parte sensible. China insiste en que Gwadar es un puerto comercial, Pakistán también, y formalmente lo es. No hay evidencia pública de que funcione hoy como base militar china, pero en geopolítica la pregunta no es solo ¿qué es hoy? La pregunta es ¿qué puede ser mañana? Los analistas observan varios elementos: la profundidad del puerto, la inversión directa de empresas estatales chinas, la ampliación constante de infraestructura logística y un antecedente importante, Djibouti. Comenzó como centro logístico. Hoy alberga la primera base militar china en el extranjero. Gwadar no es Djibouti, pero la posibilidad estratégica existe, y esa posibilidad ya influye en la percepción regional. Para India, Gwadar no es solo un puerto, es presencia china en su vecindad marítima. Algunos estrategas indios hablan del llamado collar de perlas, una red de puertos vinculados a inversiones chinas en el Océano Índico, Sri Lanka, Myanmar, Pakistán, Djibouti. Desde Nueva Delhi, el patrón parece claro, no necesariamente ofensivo, pero sí expansivo. Por eso India ha fortalecido alianzas en el Indo-Pacífico, cooperación con Estados Unidos, con Japón, con Australia, modernización naval, desarrollo de corredores alternativos. La competencia no es abierta, es estructural, es silenciosa y es constante. Estados Unidos, por su parte,
ha dominado históricamente las rutas marítimas globales. El Océano Índico no es la excepción. Un puerto estratégicamente ubicado y operado por empresas chinas introduce una variable nueva. No implica confrontación directa, pero sí implica vigilancia, planificación, escenarios. En un mundo multipolar, cada nodo logístico importa. Para Pakistán, Gwadar representa esperanza económica. Un país con desafíos financieros profundos ve en el puerto una oportunidad de inversión y empleo, pero también enfrenta tensiones internas. Baluchistán ha sido históricamente una región inestable. La seguridad del corredor es esencial. Sin estabilidad, no hay infraestructura que funcione, pero la estabilidad no depende únicamente de seguridad interna, depende del entorno regional, porque un puerto no vive aislado, vive dentro de un sistema, y el sistema del Océano Índico está cambiando. Durante décadas, el Índico fue considerado una autopista secundaria del comercio global. Importante, pero no central. Eso ya no es cierto. Hoy, más del 80% del comercio mundial se mueve por mar, y una porción creciente atraviesa el Indo-Pacífico. El centro económico del planeta se ha desplazado hacia Asia. Y cuando el centro económico se mueve, las rutas críticas se vuelven estratégicas. El Océano Índico conecta tres regiones fundamentales: África Oriental, Medio Oriente, Asia del Sur y Sudeste Asiático, y sirve de puente entre Europa y Asia. No es un océano periférico, es el corredor energético más importante del planeta. Por él circula petróleo, gas natural, contenedores, materias primas críticas. Controlar nodos en este espacio no implica dominar el océano, pero sí influir en su dinámica. Y Gwadar es uno de esos nodos emergentes. Gwadar no compite en el vacío. En el Golfo existen gigantes consolidados: Jebel Ali en Emiratos Árabes Unidos, Salalah en Omán, puertos saudíes en expansión, todos con infraestructura avanzada, conectividad establecida, redes logísticas maduras. Entonces surge la pregunta: ¿por qué un actor apostaría por desarrollar Gwadar cuando ya existen puertos funcionales? Porque la infraestructura no siempre responde solo a eficiencia económica, responde a lógica estratégica. Un puerto propio, bajo contratos favorables, con influencia directa en su desarrollo, ofrece algo distinto, ofrece autonomía. Y en un entorno de competencia entre potencias, la autonomía vale más que la eficiencia pura. Imaginemos una cadena energética tradicional. Un buque sale del Golfo Pérsico, cruza el Índico, pasa por Malaca, continúa hacia el Mar del Sur de China, llega a la costa oriental china. Miles de kilómetros, días adicionales de tránsito, exposición a múltiples puntos de vigilancia. Ahora imaginemos una ruta alternativa parcial. Descarga en Gwadar, transporte terrestre hacia el interior, integración en redes energéticas regionales. No elimina la ruta marítima larga, pero la complementa. Reduce concentración de riesgo. Y en estrategia, dispersar riesgo es reducir vulnerabilidad. Un puerto comercial puede cumplir funciones logísticas sin ser formalmente una base. Reabastecimiento de combustible, rotación de tripulaciones, mantenimiento técnico básico, intercambio de suministros. Nada de eso implica necesariamente militarización, pero sí incrementa presencia, y la presencia prolongada genera familiaridad operativa, conocimiento del terreno, protocolos establecidos, capacidad de respuesta más rápida en caso de contingencia. Eso, por sí solo, ya altera cálculos estratégicos, no porque cambie el equilibrio de inmediato, sino porque amplía el espectro de posibilidades, el rol de Pakistán. Para Pakistán, Gwadar es una apuesta de alto riesgo. El país enfrenta desafíos financieros estructurales, necesita inversión extranjera, necesita infraestructura, pero también debe equilibrar relaciones. China es socio estratégico clave. Estados Unidos ha sido socio histórico en distintos momentos. Los estados del Golfo tienen influencia económica relevante. Gestionar ese equilibrio requiere diplomacia constante, porque Gwadar no es solo un puerto, es una señal geopolítica, y cada señal tiene múltiples audiencias. El impacto en Asia Central. Uno de los elementos menos discutidos es el potencial impacto en Asia Central. Kazajistán, Uzbekistán,
Turkmenistán. Regiones sin salida directa al mar, históricamente dependientes de rutas hacia Rusia o Irán. Si Gwadar se consolida como salida viable hacia el Océano Índico, podría convertirse en puerta alternativa. Eso modificaría flujos comerciales, crearía nuevas dependencias y ampliaría la relevancia estratégica del puerto. Infraestructura y tiempo. Las grandes infraestructuras no se evalúan en 5 años, se evalúan en décadas. Un puerto puede operar con tráfico limitado al inicio, puede parecer subutilizado, pero si está diseñado con visión de largo plazo, su verdadero impacto se mide cuando el entorno cambia. La pregunta no es cuántos barcos recibe hoy, la pregunta es qué capacidades tendrá cuando el sistema internacional sea más competitivo, y esa es una pregunta abierta. Escenario de crisis regional. Imaginemos una crisis en el estrecho de Malaca. No necesariamente un bloqueo total, basta con incertidumbre, aumento de primas de seguro, desvío de rutas, tensión diplomática. En ese contexto, disponer de infraestructura alternativa en el mar Arábigo ofrece flexibilidad. No elimina el problema, pero reduce presión. Y reducir presión es ganar tiempo. En conflictos modernos, el tiempo es recurso estratégico. El factor tecnológico, la evolución tecnológica también influye. Puertos inteligentes, digitalización logística, automatización. Si Gwadar incorpora sistemas avanzados de gestión portuaria, podría convertirse en nodo eficiente pese a su ubicación remota. La tecnología puede compensar geografía adversa, y China ha demostrado capacidad para integrar tecnología en infraestructura crítica. Eso añade otra capa al análisis. Percepción versus realidad. En geopolítica, la percepción puede ser tan poderosa como la realidad. Aunque Gwadar opere exclusivamente como puerto comercial, si actores regionales perciben potencial militar, ajustarán su conducta en consecuencia, aumentarán vigilancia, fortalecerán alianzas, reforzarán presencia naval. Así funciona el equilibrio de poder. No se basa solo en hechos consumados, se basa en expectativas, y Gwadar genera expectativas. Si el proyecto logra estabilidad y crecimiento sostenido, Gwadar podría transformarse en plataforma de integración regional. Si enfrenta inestabilidad prolongada, podría quedar como infraestructura infrautilizada. Ambos escenarios son posibles. Lo que es indiscutible es que su existencia ya forma parte del cálculo estratégico de múltiples potencias, y eso, por sí solo, le otorga relevancia, porque en última instancia todo depende de consolidación, de viabilidad real, de capacidad para atraer tráfico sostenido, y ahí es donde la discusión vuelve al terreno económico. Si Gwadar logra consolidarse como centro logístico relevante, podría alterar dinámicas comerciales regionales, podría atraer tráfico que hoy se dirige a otros puertos del Golfo, podría convertirse en punto de conexión entre Asia Central, Medio Oriente y África Oriental. Pero su impacto final dependerá del entorno internacional. Y aquí llegamos al núcleo del asunto. La pregunta no es si Gwadar es hoy una base militar, no lo es oficialmente. La pregunta real es otra: ¿qué opciones estratégicas abre para el futuro? Porque las infraestructuras amplían el menú de decisiones. Un puerto profundo y modernizado puede operar durante años como centro comercial. Y si el contexto cambia, puede ofrecer apoyo logístico a operaciones navales. Esa ambigüedad es poder. El equilibrio en el Océano Índico no está cambiando de forma dramática, está cambiando de forma acumulativa, con contratos, con dragados, con carreteras, con acuerdos bilaterales. La transformación del poder global no siempre llega con misiles, a veces llega con grúas portuarias. Gwadar es una señal de que el siglo XXI se definirá tanto por la capacidad de construir como por la capacidad de proyectar influencia. China busca reducir vulnerabilidades, Pakistán busca desarrollo, India busca evitar presión estratégica, Estados Unidos busca preservar su primacía marítima. 4 agendas, un mismo punto en el mapa. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Será Gwadar solo un puerto comercial dentro de 10 años? ¿O se convertirá en una pieza clave del poder naval chino en el Índico? Porque en geopolítica, las carreteras y los puertos no solo mueven mercancías, mueven poder. Si quieres entender cómo las megaobras están redibujando el equilibrio mundial, este es tu lugar.
En el mundo en construcción, analizamos las infraestructuras que están cambiando el mapa del poder global. Si este análisis te aportó claridad, apóyanos con un like. Eso nos permite seguir produciendo contenido estratégico de alto nivel. Suscríbete y activa la campana, porque la batalla silenciosa por las rutas del mundo apenas comienza.